España, en zonas de ocupación alemana como Atenas, Sofía, Budapest, Salónica o Bucarest, muchos diplomáticos españoles se sirvieron de aquel decreto de Primo de Rivera para proteger de los campos de concentración a miles de judíos sefardíes y no sefardíes. Básicamente tuvieron actitudes personales de facilitar salvoconductos, pasaportes a judíos, en muchos casos sefarditas y en otros no, que bajo protección española pudieron salvarse. Nosotros no sabíamos que existían campos de concentración ni sabíamos que existía Auschwitz, pero se sabía que el gueto era la antesala de la deportación. La gente del gueto la llevaban unos en trenes y otros a pie hacia Austria. El empeño de todo el mundo era no pasar al gueto, cómo librarse de pasar al gueto. Y aquí hay una cosa muy interesante de la historia, de cómo las embajadas supuestamente neutrales o realmente neutrales empezaron a ayudar a los judíos. Eran la embajada de Suecia, la de Suiza, la de España, la de Portugal, la del Vaticano y la Cruz Roja. Empezó por la embajada de Suecia, donde Raoul Wallenberg empezó a extender unas llamadas cartas de protección donde decía fulano de tal, húngaro, está bajo la protección de la legación de Suecia y se ruega a las autoridades que respeten, etc. Y en la embajada de España legación de España, no había la sazón embajador, solamente un encargado de negocios, que se llamaba Ángel Sant-Briz, un zaragozano que entonces tenía 34 años de edad, había nacido en el año 30, y empezó a extender primero a los sefardíes y después a los judíos en general, haciéndolos pasar por sefardíes, basándose en aquel edicto de Primo de Rivera de los años 20, empezó a extenderles cartas de protección. Como nosotros teníamos a mi padre en España, mi madre consiguió una carta de protección para los tres y con esa carta de protección pasamos a una de las 8 llamadas casas españolas, que al principio eran 1 o 2 y luego se fueron extendiendo. En la casa protegida había a la entrada una inscripción que decía: este es territorio, goza de extraterritorialidad, porque está bajo la protección de la Embajada de España, de la Legación de España. En total eran 5.200 los judíos salvados por la Legación de España. Franco no fue el campeón de los judíos y por supuesto que España pudo hacer más. Sin embargo, comparativamente con otros países democráticos, como podía ser Gran Bretaña, Estados Unidos o incluso la propia Suiza, la actitud de España fue humanitaria y que salvó muchas vidas. Pero reitero que, más que una actitud de Franco, del gobierno de Franco, yo creo que fue una actitud personal, loable y reconocida por parte de los diplomáticos españoles. Franco permitió que en Hungría salvasen a judíos, pero no permitió que esos judíos vinieran directamente a España. Seguían siendo judíos húngaros. Y nosotros llegamos a España, pudimos hacerlo porque mi padre nos reclamó y llevaba años viviendo aquí. Y llegamos aquí, pero no conseguimos la nacionalidad española. Luego fuimos apátridas muchos años y no se concedía la nacionalidad española más que a los que eran católicos, que no era un acto de antisemitismo porque los protestantes y los musulmanes tampoco podían conseguir la nacionalidad española. En el año 37 alguien nos hubiera dicho que íbamos a ir a España, en fin, todo el mundo se hubiera reído de mi familia, o sea, realmente fueron los avatares de la guerra. España era el país de la expulsión. En su día los rabinos pronunciaron lo que se llama en hebreo un jerem, o sea, un anatema sobre España. Y por otro lado también, en la época de mi infancia, pues España era uno de los países del eje. Y por lo tanto, pues, y todavía seguía, o sea, cuando acabó la guerra mundial, en España seguía habiendo un régimen, el mismo que había habido aliado de Hitler. Desde 1939,
En España estaba prohibido el culto privado de las minorías. En 1945, Franco anuló dicha orden, pero prohibió cualquier tipo de manifestación que no fuera la de la religión católica. Con grandes dificultades, las comunidades judías se reunían en casas, entre autorizaciones legales y permisos temporales. En aquella época aquí había un catolicismo cerrado y general. Todo el mundo iba a la misa los domingos. Mi padre, para no ir a misa los domingos, decía que él era ortodoxo. A partir de entonces pensaron pues, que era de otra secta cristiana y lo dejaron estar en paz. En los colegios españoles la enseñanza de la religión católica era obligatoria y el único sitio donde los chicos no estaban obligados a asistir a las clases de religión católica era el liceo francés. De donde yo venía, que era Tetuán, era como las antiguas ciudades de las tres culturas, que dicen ahora, una ciudad donde había un componente cristiano, un componente musulmán y un componente judío, y donde las tres sociedades tenían sus microsociedades que coexistían y convivían, ¿no? Y que me encontré pues una sociedad que no entendía para nada lo que era un judío, que no entendía lo que era un judío y que no podía comprender lo que era un judío. Yo llegué aquí y la gente no sabía lo que era ser judío. Te estoy hablando de universitarios, compañeros míos de la universidad, que cuando mi nombre, Benbunán, no es un nombre castellano ni andaluz, Benbunán, es que nombre más raro, ¿qué eres? Soy judío. Ellos tenían todavía la imagen del pueblo de Icida, el oscurantista, y claro, cuando ves que soy una persona igual que los demás, pues se quedaban con la boca abierta, de verdad. Yo no me hubiera imaginado nunca que en Sefarad pudiera haber tanto desconocimiento sobre lo judío como lo que me pude yo encontrar en el año 59. Pero yo creo que no era producto, era un producto político. Las autoridades cerraban los ojos sobre lo que pudiera ser la comunidad judía. Bueno, pues así todo, pues bueno, alquilaban un local, un teatro para celebrar ahí las fiestas, sobre todo las de Año Nuevo y de Kipur. En Barcelona pues había pocos judíos, habría algunos miles, 3.000, quizá 4.000. Bueno, cuando nosotros llegamos aquí, la comunidad israelita de Madrid no existía. Había pues unos cuantos judíos que se reunían. Hasta el año 54 no se construyó la sinagoga que todavía existe, que era la primera sinagoga construida en España después de la expulsión por los Reyes Católicos. En 1956, la independencia de Marruecos hace emigrar a muchos judíos del antiguo protectorado español, y España es uno de los puntos de llegada. Decidimos venir aquí por circunstancias de esta falta de convivencia con los árabes que se derivaron como consecuencia de la independencia de Marruecos y de la independencia del Estado de Israel, de la creación del Estado de Israel. Trajo consigo esa situación de incompatibilidad y eso es lo que nos alejó de Marruecos. Porque muchos judíos de Marruecos todavía guardan nostalgia de Marruecos, porque allí vivieron bien. Los judíos del norte de Marruecos, que era el antiguo Marruecos español, se vinieron a España, así como los judíos del Marruecos francés iban preferentemente a Francia. La España de aquella época no ofrecía ni libertad religiosa ni oportunidades económicas. Aunque fueron pocos los judíos que decidieron venir, Madrid, Barcelona, Málaga y otras ciudades comienzan a ver crecer lentamente sus comunidades. La posterior inmigración de judíos egipcios coincidió con un periodo de reconciliación religiosa a nivel internacional y también nacional. Existe el Concilio Vaticano II y por lo tanto existe una cierta apertura por parte del mundo católico hacia el mundo judío, y en el hecho concreto en España, producto de ese Concilio Vaticano II, está en 1967 la generación de la libertad religiosa, la Ley de Libertad Religiosa, donde pasamos de un Estado confesional católico que permitía
con cierta permisibilidad a los judíos, a partir del año 67 lo que existe es tolerancia y por lo tanto existen autorizaciones oficiales para que haya sinagogas con su apertura y su vida comunal normal. En el 70, cuando llegamos, ya había una comunidad establecida bien. En la primera ley de libertad religiosa que se estableció con Franco todavía, que era fea, una ley de tolerancia religiosa más o menos, pero que en 1967 que se autorizó el nombre de Comunidad Israelita de Madrid, que hemos cambiado el nombre por Comunidad Judía de Madrid hace un... וידבר אדוני אל משה לאמור, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו ממחצית השקל לתת את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם, זה ייתנו כל העובר על הפקודים. España, después de la caída de la tiranía y la adopción de la Constitución, no es la España de hace 100 o 150 o 70 o 60 años. España se reincorporó a su vocación, que es la vocación europea, se reincorporó a su historia, que es una historia, por lo menos en épocas, de pluralismo. Y desde ese punto de vista estamos ante una realidad absolutamente diferente. El hecho es que hay judíos que encuentran y buscan nuevamente a España como su hogar, judíos, por ejemplo, de América Latina que están llegando a España, y en los últimos años también judíos de distintas dispersiones sefaradíes, si podemos llamarlo así. A partir de la década de los 70, la comunidad judía española comenzó a recibir una migración de judíos latinoamericanos. Si en los 70 y 80 es por causas políticas, en los 90 es debido a las crisis económicas. Madrid hoy es un lugar de atracción de judíos de habla hispana. Creo que el recinto hebreo del cementerio civil es un fiel reflejo de ese mundo múltiple, variado, de los orígenes de la actual población judía española. Guarda el trozo de la explicación de cómo se conforma una nueva minoría judía en el Madrid del siglo XX. Está iniciándose una vía de normalización en cuanto a que los judíos no sean una cosa fantasmal, como lo ha sido durante siglos. Lo más relevante de esa nueva comunidad española que va encauzando la cuestión por una vía de normalidad, como en otros muchos países, en que, bueno, tenemos ahí de todo, hasta judíos. Yo creo que los que vinieron por razones de tipo práctico, no por razones tanto de tipo ideológico, de volver a la tierra de sus orígenes, de sus antepasados, etc. Los sefarditas viven en muchos países y en España tal vez de los países donde vivan menos. Viven más sefarditas en Estados Unidos que en España, más sefarditas en Francia y en España, más sefarditas en Israel que aquí, por supuesto. En el momento de la toma de la decisión no es la toma de la decisión de retornar a España, sino la toma de la decisión de venir a España. De algún modo, el establecerse o restablecerse en España ha sido un hecho un poco notable, pero yo creo que no determinante, porque las consideraciones que llevaban
a cualquier judío inmigrante a establecerse en España eran de otro tipo. Lo que pasa es que una vez ya aquí no dejaba de notar y sentir dónde estaba. No hay duda que hay un cierto orgullo de ser español, de ser de origen español. El judío sefaradí tiene esta cosa. Y conociendo incluso los fallos que hay en España, conociendo la animosidad que hubo contra nosotros y todo eso, conocemos los defectos de España, pero nos gusta España y queremos a España. Esa es la realidad. En nombre de los sefaraditas, amantes y conservadores de la lengua de Cervantes, a ti, España bien querida, nosotros, madre, te llamamos, y mientras toda nuestra vida tu dulce lengua no dejamos. Aunque tú nos desterraste como madrastra de tu seno, no estancamos de amarte como Santísimo Terreno. Para todos. Hay un ambiente de simpatía mutua, del conocimiento de que hay algún lazo, algún nexo que nos une, a pesar de que ha habido historias muy difíciles entre 1492 y 1834 y por ejemplo, entre 1939 y 1967. Es posible que muchos de ellos, si son de origen sefardí, para ellos España ha sido un país distinto, un país especial, porque era el país del cual fueron expulsados sus antepasados. Entonces, quizás sí tengan algunos una cierta sensación de que han vuelto, aunque no hayan vuelto porque se trataba de España, sino que han venido por otras razones. Entonces, creo que han venido. Una vez que han venido, se han encontrado con que habían vuelto. Quizá esa es la forma como lo expresaría, pero en todo caso depende mucho de la percepción personal de cada uno, yo creo. Es difícil definirlo, pero yo creo que hay las dos cosas. Al venir hemos vuelto. Yo creo que los dos valen. Vinimos a España, pero volvimos a España. Nosotros, judíos que desde la expulsión vivíamos de Marruecos, hemos vuelto a España. Yo creo que vine. Volver no. Volver sería una exageración sentimental de volver a Sefarad. Sefarad es una palabra. O sea, yo no creo que después de 500 años pueda haber un recuerdo. Queda el idioma, pueden quedar pues las canciones, las romanzas, lo que sea, pero así como recuerdo patente en hechos, en paisajes, en cosas de este estilo, no. Ahora bien, una vez que una familia judía se instala en España, en ese momento descubre o redescubre que su presencia hoy aquí entronca la historia contemporánea de los judíos en la España de hoy, entronca con una historia importantísima que dura 1500 años, que es la historia de los judíos en España hasta la expulsión. Y en ese momento, aunque viniste y no retornaste, sí te reencuentras con una historia que consideras propia. Uno camina por las calles de los Cal, por las calles de las juderías, no hay vestigios palpables de lo que fue esa gran comunidad aquí en España, y sin embargo quien viene con la sensibilidad y la predisposición siente esa ausencia omnipresente. Una vez estuvimos en Toledo y el alcalde de la ciudad nos recibió, sí, muy bien, en la municipalidad. Sí, vosotros sí venís aquí, pero nos hablaba como turistas. Y entonces Benito Garzón le dice: oiga usted, nosotros no somos turistas, nosotros venimos a lo nuestro, esto es nuestro. Así le contestó.
airadamente le dice, no, lo mismo, aquí está nuestra tierra. ¿Cómo está a decir que yo soy turista? No somos turistas. Los sefardíes, no sé si volvimos o vinimos, pero nos encontramos como en casa. Eso es lo que es importante. Quiero decir, no tengo claro de si volvimos o vinimos. Y supongo que cada uno vino o volvió. Pero lo que tengo claro es que nos une al resto de los españoles el carácter. Nos une el lenguaje. Nos une la forma de ser, la forma de actuar, las reacciones, el sentimiento. Y eso hace que nos sintamos como en casa. Sefarad no es ya una nostalgia, sino un hogar en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa, porque los hispano-judíos están en su propia casa, en la casa de todos los españoles, con independencia de cuál sea su credo o religión. En la Sefarad de hoy es posible continuar la creación filosófica, literaria, científica y cultural que ha hecho dignos de recuerdo a tantos judíos españoles de la Edad Media.